Si sufres de la temida fascitis plantar, ya has realizado otro tipo de tratamientos conservadores y nada te consigue quitar el dolor, quédate, porque en este vídeo voy a explicarte cómo es la última ni más moderna cirugía de la fascia plantar. ¡Vamos! Soy el doctor Enrique García Ruiz, especialista en cirugía ecoguiada de pie y tobillo. Y hoy vengo a contarte cómo realizo la cirugía ecoguiada ultra mínimamente invasiva para la fascitis plantar. Este tipo de cirugía es sin duda la mejor alternativa para aquellos pacientes que ya han pasado por tratamientos conservadores y no han podido curar de manera definitiva su fascia plantar. Primeramente, antes de hablar de este tipo de cirugía, vamos a hacer una breve introducción de qué es la fascitis plantar y hablando un poquito muy brevemente de cómo hemos llegado a este diagnóstico o a esta conclusión clínica. La fascia plantar es un tejido que va desde la inserción del calcáneo hasta la zona de la base de los dedos. En un grosor anatómico normal debe de tener en un adulto unos 3 milímetros. Cuando se encuentra en un proceso inflamatorio o una etapa aguda de la patología, se encontrará mucho más engrosada y se denomina fascitis. Si por el contrario está en un proceso de desgaste del tejido, un daño en la fibra, lo cual sería un proceso pseudocrónico, lo llamaríamos fasciosis. Y ahora vamos a pasar a explicar el diagnóstico de esta fascitis o esta fasciosis plantar. Lo primero, decirte que el diagnóstico solo es válido si lo realiza un profesional que está especializado en la patología del pie. Cualquier tipo de vídeo o de página de internet puede darte cierta idea y puede encaminarte más o menos a tu diagnóstico, pero no es un diagnóstico certero y de calidad si no lo realiza un especialista. Decirte, que esto te lo comento, porque son muchos los pacientes que me acuden con diagnósticos de fascitis o de otras patologías parecidas y el diagnóstico no es el adecuado. Te pongo aquí el enlace de un vídeo de mi canal que habla sobre la falsa fascitis plantar, que es otra patología que se confunde mucho con fascitis, pero que muchos pacientes que me llegan de larga evolución de tener fascitis o supuesta fascitis, realmente tienen esta otra patología. Así que si crees que es tu caso, pincha el enlace y acude a este vídeo que te va a resultar muy interesante. Con lo cual, como te comento, es muy importante hacer lo que se llama un diagnóstico diferencial de otras patologías que anatómicamente se ubican en una zona parecida, como puede ser la lesión del atrapamiento del nervio de Baxter, la miositis de los flexores, lesiones en el cuadrado plantar, tendinopatía del tibial posterior a nivel insercional, lesiones del aductor del primer dedo, atrofia de la grasa plantar y una infinidad de talalgias, es decir, de dolores en el talón, que pueden confundirse con mucha facilidad, especialmente si no te diagnostica un especialista en este campo, que te puede llevar a error o a confusión y a través de un mal diagnóstico, lógicamente, siempre va a haber un mal tratamiento. Además de los signos clínicos y síntomas típicos de la fascitis o de la fascia plantar, para mí una prueba diagnóstica súper importante es la ecografía, ya que en ella vamos a poder evaluar el estado, la calidad de la fibra de la fascia plantar, si hay un engrosamiento o no y cómo está la fascia, a qué nivel está lesionada, el tamaño de la lesión, es decir, un montón de características clínicas que nos van a dar un diagnóstico mucho más certero y a partir de ahí poder plantear un tratamiento mucho más adecuado. Decir que por desgracia en los sistemas públicos de salud, por lo menos en España, donde yo soy, donde yo grabo este vídeo, suelen utilizar como diagnóstico primario, más allá de los síntomas y signos clínicos, la radiografía. La radiografía es una prueba clínica a nivel de fascia plantar demasiado escasa, porque solo nos va a dar una leve información sobre si existe espolón calcáneo o no, o sobre cómo está la cortical y el aspecto del hueso calcáneo, pero al nivel del tejido blando, a nivel de la fascia, no nos va a aportar ninguna información. Por eso no es una prueba diagnóstica para mí relevante. Y ahora sí que sí, ¿en qué consiste la cirugía ecoguiada de la fascia plantar? Como ya comentaba al principio, hay muchos tratamientos conservadores, muchos de ellos muy válidos y yo soy el primero que utiliza muchos de estos tratamientos para curar muchas lesiones de la fascia plantar. A veces las curaciones son totalmente definitivas y es genial, y otras veces o no existe una curación clínica completa o, aun existiendo esta curación, luego puede haber factores de recaída.
con lo cual en ese momento vamos a pasar a valorar la opción de esta cirugía ecoguiada ultramínimamente invasiva. Como he comentado en la parte de diagnóstico, lo primero es hacer una ecografía para ver el estado de la fascia y luego como prueba secundaria, que no la hago en principio si voy por tratamientos conservador, pero si vamos a hacer una cirugía ya sí que la realizo, es una radiografía lateral del hueso calcáneo para ver el estado óseo y si existe espolón o no. Primero decir que la cirugía tradicional es una opción válida, pero es muy radical, debido a que realizando estos cortes parciales a campo abierto o incluso seccionando zonas completas de la fascia plantar, seguramente vamos a conseguir una mejora sintomatológica de la fascia, pero luego vamos a hacer que la estructura pierda muchísima elasticidad, con lo cual vamos a perder ciertas funcionalidades o cierta calidad de vida porque la estructura ya no es tan elástica después de la cirugía tradicional. Además de que te puede dejar una cicatriz a nivel plantar que en algunos casos puede dar mucho problema a nivel sensitivo, de la planta del pie, de la piel y demás. Y decir también que si eres deportista en este caso especialmente, la recuperación de una cirugía abierta es demasiado larga, con lo cual eso a nivel deportivo va a llevar mucho impedimento. También comentar que el grado de satisfacción en este tipo de cirugía clásica o cirugía abierta, por los detalles que ya acabo de comentar, es moderado. No es siempre muy alto y en algunos casos el paciente se decepciona un poco con los resultados esperados. Sin en cambio, ¿qué hacemos o cómo encontramos la mejoría o el postoperatorio en una cirugía ecoguiada? Decir que es una cirugía muy sencilla, muy breve, donde apenas vamos a hacer ningún daño o un daño mínimo a las estructuras, y la recuperación va a ser muy rápida. Te vas andando a casa y vas a tener una recuperación rápida. Prácticamente en cuestión de pocas semanas vas a empezar a retomar tu rutina diaria con mucha facilidad y en cuestión de 4 o 5 semanas tu actividad deportiva va a empezar a volver ya a funcionar poco a poco. ¿Cuáles van a ser entonces las ventajas de esta cirugía ecoguiada de la fascia plantar? Un mínimo dolor, mínimo, recuperación mucho más rápida, cirugía ambulatoria porque te vas a casa, no hay prácticamente riesgos de infección, sangrado, hematoma u otras complicaciones que sí van muy asociados a cirugía abierta, no hay disidencia de la herida, es decir, no hay problema de cierre de herida, no va a haber problema de cicatrices plantares. Son muchas las ventajas y prácticamente ninguno los inconvenientes. Y ahora vamos a explicar muy brevemente cómo se realiza esta técnica. Para la cirugía ecoguiada de la fascia plantar, lo que vamos a hacer es, mediante el uso de un ecógrafo de alta resolución, vamos a visualizar la zona lesionada de la fascia, que habitualmente suele ser, en la mayoría de los casos, esta zona cercana al calcáneo y muy cerca de la inserción proximal del tejido de la fascia. Y lo que vamos a hacer es, mediante la cara medial, que nunca plantar, una pequeña mini incisión que solo va a conllevar luego un par de puntos de papel, nada más, ningún punto de sutura. Vamos a llegar a la estructura de la fascia y vamos a hacer un pequeño corte parcial de la misma para distendirla y que la fascia pueda alargarse. Como el corte es parcial, nunca vamos a perder capacidad elástica, pero sí vamos a ganar elongación del tejido. Además de que si es una lesión que está fibrosada, cosa que es muy habitual y que son la mayoría de lesiones que llegan a operarse, es decir, una fasciosis más que una fascitis, el cortar todo ese ligamento, toda esa estructura dañada, no ligamento, nos va a suponer una mejoría sintomatológica muy rápida y una eliminación de ese tejido, que es un tejido insano, que es un colágeno de mala calidad y es un tejido que no sirve para que nuestra estructura funcione de manera adecuada. Decir que dentro de la cirugía ecoguiada de la fascia plantar tenemos una variante que es una acoblación mediante una técnica que se llama topaz. No es más que en vez de realizar esta pequeña microincisión, lo único que vamos a hacer es que con una aguja especial que va conectada a un aparato de coblación, vamos a hacer pequeñas introducciones con la aguja en los diferentes puntos donde la fascia está dañada, con lo cual primeramente hacemos un mapeo de la zona mediante el ecógrafo, vemos todo el largo y el ancho de la estructura dañada, y a partir de ahí vamos entrando, dejando más o menos una distancia de medio centímetro de un punto a otro, por las diferentes zonas donde está la fascia dañada. Una vez introducida, activaremos el pedal de acción para que la punta coblacione, es decir, produzca una especie como de quemadura, que a su vez va irrigada con suero para no dañar el tejido. Y haremos pequeñas perforaciones asociadas como a un punto de calor. Y ahí eliminaremos, coblacionaremos, nunca mejor dicho, la palabra, todo lo que es la estructura dañada. Este tipo de cirugía de topaz, sobre todo la realizo mucho en deportistas de alto rendimiento, ya que suele tener una recuperación un poquito más rápida a la hora de volver al deporte.
No así la recuperación primaria, es decir, las primeras semanas, que es igual que una cirugía ecoguiada, pero si queremos volver a una actividad deportiva rápida y somos deportistas de alto rendimiento, pues la técnica de la acoblación nos va a resultar súper interesante. Y ya con esta última explicación de la acoblación mediante la técnica Topaz, llegamos al final de este vídeo. Estoy seguro de que si no tú, algún familiar o amigo cercano padece de fascitis, no termina de recuperarse, con lo cual este vídeo le va a resultar y esta información muy interesante. Por ello, te recomiendo que le des a compartir, lo compartas con tus amigos y pueda llegar a más personas este vídeo, porque de verdad todos los días me encuentro en consulta gente que viene de lesiones ya de muy largo alcance y de mucha evolución y se encuentran un poco desesperadas porque no encuentran la solución definitiva. Dale un buen like si el vídeo te ha gustado, que seguro que sí. Bueno, suscríbete a mi canal, así podrás estar informado de todo lo que son patologías del pie y características anatómicas o de calzado del pie, que siempre subo o intento subir vídeos que creo que son bastante interesantes. Y por último, si crees que tienes fascitis o fasciosis y estás un poco desesperado, no terminas de encontrar solución, escríbemelo abajo en el cajón de comentarios, que gustosamente te responderé e intentaré poner solución o ayuda en la medida de lo posible. Nos vemos en el próximo vídeo.